Señores, volvemos por aquí. Hace unos minutos le decíamos de la visita que recibimos en esta tarde, don Gabriel del Río Doñez, toda una trayectoria, todo un trabajo en favor del sector laboral, de la mano siempre de los trabajadores, representación nacional e internacionalmente. Recientemente recibimos que el Comité Nacional del Salario hace una aprobación de un 14%. Conversaremos de este importante tema, pero no solamente eso, pasar balance, el sector sindical, laboral, cómo está en estos momentos en República Dominicana. Bienvenido a hacerlo de la mano de don Gabriel. Yo creo que sentimos una gran distinción y una satisfacción de recibirlo por aquí. Don Gabriel, saludos. Buenas tardes, don Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo están los años? Bueno, en alto, de pie y en la lucha. Don Gabriel, recientemente se aprueba un 14%. Muchos dicen que esto es una conquista, una lucha titánica de ustedes frente al sector empleador y demás. ¿Qué ha sido esto, don Gabriel? Mire, en verdad es que el problema, bueno, una vez más, buenas tardes a ustedes y a nuestros televidentes que escuchan cada día ven este programa. Son muchos, don Gabriel, son muchos. Un programa muy interesante, indudablemente, con un gran enfoque de la realidad objetiva. Gracias. Lo que estaban diciendo ustedes ahorita, el problema del Congreso, indudablemente, el enfoque es objetivo. Usted hace unos análisis bien objetivos. Bien, mire, muchísimas gracias. Nosotros lo decimos siempre, que el problema en República Dominicana del salario, el asalariado dominicano, vive una situación de pobreza permanente. Porque el problema nuestro es que la macroeconomía, como está establecida, está hablando de que más del 80% de los trabajadores ganan menos de 20,000 pesos. ¿Qué significa eso? Pobreza. Porque ¿quién puede vivir con 15, 17 mil pesos? Entonces el problema es que la macroeconomía tiene que buscar fórmula para acercar el poder adquisitivo de los trabajadores a la canasta familiar. Ni un 14, ni un 25, que era lo último que estábamos pidiendo, va a resolver los problemas del asalariado. Seguirá en la pobreza. Y esa es nuestra gran preocupación, cómo resolver ese problema para tener salarios dignos que permitan una vida decente, un salario decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, que permitan una vida digna. Mientras tanto, ese 14% fue una lucha difícil, porque el empresariado estaba al principio, hablaba de un 7, después llegó a un 10, un 12, y la última propuesta era alrededor de un 12%, pero incluyendo también con una preocupación que era lo que ellos insistían, era que esa ley 187-17 de lo que tiene que ver con la recalificación, la reclasificación de las pymes, sí. Una ley que hay que buscar fórmula para aplicarla, ¿verdad? Pero no es el momento. El comité de salario no es para reclasificar los salarios de las pymes, y lo hemos dicho siempre, ahí no es el escenario. Pero ellos que insistían. Ahora, ¿qué es lo que nosotros veíamos y nuestra gran preocupación si se aprobaba la reclasificación? Que se iba a reducir el salario de las microempresas. Esa era nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque hoy día, como está estructurado el sistema salarial, en sentido general, es en base al capital que tengan las empresas, a los bienes que tengan las empresas. Sí. Entonces tú tienes empresas que de 0 a 2 millones, de 2 millones a 4 y de 4 en adelante. O sea, tú tienes esa estructura salarial, 3 aspectos de la estructura que indudablemente, como uno lo analiza, hay una cantidad de empresas, se calculan más de 14,000 microempresas, que están hoy no cumpliendo lo que manda la ley hoy. Con relación al salario, establecido. Con relación al salario. Sí. Independientemente de las que no cumplen con todos los otros aspectos de la legalización de la microempresa, sí, etcétera, y tienen deudas cuantiosas con la DGI. Pero el problema nuestro era que decíamos, mire, no hagamos reclasificación ahora, comencemos el miércoles, el jueves, y así fue que se aprobó finalmente que el miércoles íbamos a iniciar, aunque ellos dicen ahora en una rueda de prensa que no vayan el miércoles, están en una actitud de rebeldía por 2 puntos, que ellos ofrecían ya finalmente un 12, sí, llegamos a un 14, pero una actitud de rebeldía en ese sentido,
ellos van a impugnar, ahora dicen que van a impugnar sectores empresariales. Sí, bueno, pero específicamente lo de las pymes, don Gabriel, es que escucho en ese tema, específicamente Iván, el de los comerciantes, es que ha dicho que no van a acatar esta resolución. Bueno, pero bueno, eso está bien, eso es, pero ellos tampoco están captando la otra, la mayoría, una gran parte de las pymes no están aplicando los salarios como mandan hoy. Sí. O sea, hay unas violaciones permanentes y el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad para hacer cumplir. Y los trabajadores que están en esa pyme trabajando no van a reclamar, aplicar ley porque tienen miedo que lo despidan. La necesidad lo obliga. La necesidad lo obliga y ellos no van a reclamar. En muchos casos lo que hacen es que llaman a uno, mira, está pasando una ayudita esto, y uno va al Ministerio de Trabajo, mandan al inspector, y a veces esos inspectores a veces hacen su trabajo positivamente, pero otros no tan positivos. Y entonces esos pobres trabajadores siguen en la miseria, ganando salarios miserables. El problema aquí, un 14%, no va a resolver los problemas de la pobreza de los trabajadores. El que más va a ganar de esos trabajadores va a llegar a 17,000 y tantos pesos. ¿Qué se le va a aumentar? 2,000 y tantos pesos al que más se le va a aumentar. La canasta familiar le lleva una gabela grande a los salarios y parece que va a ser así siempre. Siempre y cuando la macroeconomía, los empresarios que tienen el poder económico se reúnan y decidan entre ellos, vamos a hacer un crecimiento de esa economía nuestra que va creciendo, que se va desarrollando, que es una de las principales de América Latina, si no la principal. Muy bien. Y el Producto Interno Bruto crece cada día más. Y el mismo gobernador del Banco Central lo decía, un crecimiento continuo, permanente, gracias a una política económica que es objetiva del Banco Central, pero en definitiva no baja, no llega, no alcanza suficientemente a... No llega abajo, no llega. El tema es en la distribución que está. Pero, don Gabriel, a raíz de la puesta en vigencia, la ley 8701 de Seguridad Social, ustedes los sectores laborales pensaron como que iba a haber un equilibrio y un valor agregado para los trabajadores, pues iban a tener un campo en cuanto a su seguridad, medicina, salud para ellos y sus familiares, pero aparentemente eso tampoco le ha podido agregar tanto valor al salario. ¿Qué enfoque usted pueda tener en ese orden? Mira, nosotros tenemos una idea clara, que es la estrategia de atención primaria. Esa estrategia de atención primaria, mientras no entre cada uno de nosotros el bolsillo cuando vamos al médico, tenemos que pagar, dependiendo de las especialidades y los especialistas, que muchos de ellos no aceptan la seguridad social, tienen que pagarle entre 4 y 5 mil pesos, 3, 4 y 5 mil pesos por una consulta. A veces consulta que de media hora, 5 minutos. Pero no importa. ¿Qué es lo que importa? Que el trabajador, como no entra atención primaria, la estrategia de la atención primaria, el trabajador tiene que irse siempre al especialista. Me duele el oído un poco, tengo que ir a un especialista. No, si te duele un oído y la atención primaria funcionara, tú te vas a un médico general, te chequea y el médico general te dirá... Ahora ahí resuelve el problema. Resuelve el problema sin pagar nada, teniendo los medicamentos. Los pensionados, que es un gran problema con los pensionados que tienen que pagar medicamentos. Una atención primaria correcta le paga a todos esos trabajadores, si el corazón, su medicina, el corazón, óyeme, que son sumamente caras. Yo tengo a mi esposa que tengo que comprarle continuamente medicamentos, además ahora la situación que ella tiene de un ACV, pero lo que es el corazón, la presión, todos esos medicamentos, si entrara... El pan nuestro de cada día. Claro, entrara, ¿a dónde entra? Atención primaria en esa estrategia para resolver los problemas fundamentales. Si eso entra, estaríamos todos muy felices. Y sería un valor agregado, significaría eso incluso un aumento automáticamente del salario en el Pero ahora lo que significa cada vez que tú un médico privado tienes que gastar 3, 2, 700, 500, 1000. Óyeme, los trabajadores en sentido general, el bolsillo de los trabajadores en la seguridad social, mientras no entre atención primaria, estamos mal. Pero no solamente los trabajadores, sino que el riesgo que se corre en la seguridad social
es que llegue un momento que no pueda funcionar más por falta de capital. Don Gabriel, perdóname bien porque tenemos que hacer una pausa para que deje la pregunta en el aire. Para entonces, pausa, sí, pero se la podemos hacer. Sí, claro que sí. Es con relación a las tandas extendidas, si eso no significa algún incremento por ósmosis del salario. Bien, venimos en breve a contestar esta pregunta. Don Gabriel, quedó pendiente que Bienvenido le preguntaba a ustedes cómo se puede ayudar este salario. Si el tema de la tanda extendida no puede ayudar también el salario de esas pequeñas clases trabajadoras. Indudablemente que cuando discutíamos todo ese proceso del 4%, una de las cosas que nosotros veíamos era la posibilidad de que pudiera llegar a los más necesitados. Sí, y que pudiera llegar al maestro y a la maestra dominicana. Correcto. Hoy el maestro y la maestra dominicana están en muchas mejores condiciones que hace unos años. sí. Así es. Y sobre todo el maestro de campo, que tiene la ventaja que está en un campo, que tiene productos básicos bien baratos relativamente, que tiene todos los privilegios por ser el maestro del campo, sí, claro que tiene muchos privilegios. Le llevan hasta una gallina a veces. De todo, huevo y de todo. Pero lo cierto es que esa lucha del 4% fue exitosa. Y ese programa ha sido extraordinariamente favorable para los más pobres y aún la clase baja. ¿Por qué? Porque cuando tú mandas a tu niño que te le dan un desayuno, que te le dan una merienda, un almuerzo, otra merienda cuando se va para su casa, y esa merienda de la tarde ya no tiene casi que darle cena. Sí, sí. O sea, es una bendición, Un ahorro significativo. extraordinario para la familia dominicana, el que tiene hijos en esas condiciones. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el 7º curso, que era en la 19 de marzo, donde estaba el Listín Viejo, al lado del Listín Viejo, Sí, ahí comenzaron el desayuno escolar. Interesante. Era el jefe. sí. Oye, y me daban a mí mi chocolate trópico con un pan, y yo no necesitaba desayunar con eso. Eso se sostenía para casi Oh, el día porque completo. no, y en condiciones, porque si tú estás bien alimentado, el niño está en mejores condiciones para poder asimilar. Lógico. Pero esos niños que iban sin desayuno, con hambre, ¿a qué atenciones podían dar? Se hacía una situación insoportable para las aulas, porque no ponían atención, se dormían, en fin, lo que significa hambre, Sí. niño con hambre, que no puede asimilar ni puede estar en atento, sino está en una actitud totalmente hostil. Pero esa tanda extendida es una gran ayuda. Sí. Pero te voy a decir otra gran ayuda, el Vamos a metro. ver. Bueno, correcto, el transporte. El transporte, el metro, la onza. El teleférico. La onza, el teleférico. Óigame, hay gente que en el teleférico se gana hasta 100 pesos diarios. Sí, más, se ahorra sí, siempre. de transporte. Son cosas que el gobierno tiene que seguir impulsándola. Correcto. El metro, cuando hagan el metro ese De los Alcarrizos. teleférico, el metro, el Alcarrizo, eso va a ser una bendición para toda esa zona, Claro. ¿no? Y va a mejorar no solamente para el que lo use, sino también para todo el que vive ahí. Oye, los tapones que se dan en ese trayecto es increíble. Bueno, don Eso son Gabriel, cosas positivas. traemos esto a colación porque podemos ver que hay una lucha desde hace muchos años con relación al salario. Es decir, parece que hay un temor de los empresarios, por un lado, de desembolsar o comprometerse con un salario que después no se hagan sostenibles en sus empresas, por un lado. Y por otro lado, el trabajador se enfoca también mucho en el poder adquisitivo que tiene su salario. Pero si tienen otros valores agregados, como estamos hablando del transporte, de las tandas extendidas, de las tasas infantiles, de la atención primaria, entre la alimentación, quizá el ofrecimiento de algunos útiles escolares a precios asequibles o donados. El Estado está donándolo en las escuelas públicas. Son conquistas sociales que van paralelas con el salario y que mejoran, a nuestro entender, la calidad de vida y ayudan muchísimo al poder adquisitivo del salario. Pero escúcheme, don Gabriel. Escúchame, agrégale algo importante. Yo diría que hay que aumentar y mejorar más. Pero tú sabes lo que significa para una familia que le den un bono gas, un bono de comida, un bono de electricidad. Es un valor agregado también importante para salir de la pobreza crítica a la pobreza, ojo. Sí, ¿no? Correcto, sí. Pobreza crítica a la pobreza. Pero es un valor agregado importante
porque muchas familias, con ese bono, esos bonos que le dan, han tenido mejores facilidades. O sea que, indudablemente que tenemos un problema con los salarios. Obviamente. Ahí quiero llegar, don Gabriel. ¿Por qué no el sector empresarial no asume eso por una necesidad, como bien usted lo explica? Porque Bienvenido dice los pasos de avance que hemos tenido, pero usted dijo al principio, hay un tema de la atención primaria que no se ha puesto en práctica, pero hay un tema de un ajuste salarial que ya es una necesidad. Óigame, ya no es que se quiera, es que ya hoy en día no se sobrevive con el salario mínimo que tenemos. A pesar de todo ese valor agregado que mejora las condiciones de la familia, es el problema del poder adquisitivo. Ese es el gran problema, poder adquisitivo. ¿Qué yo puedo comprar con mi salario? Fíjese que unos años atrás, 20, 25 años atrás, yo tenía un salario mucho más bajo, pero tenía más poder adquisitivo. Así es. La economía, los economistas lo reflejan con mucha claridad. ¿Qué yo podía comprar hace 20, 25 años con mi salario? Mucho más que lo que puedo comprar ahora con el salario actual. Entonces, para nosotros, los trabajadores, la lucha de los sindicales, sociales, es cuestión de poder adquisitivo. A nosotros lo que nos interesa es que el trabajador pueda tener con su familia una vida digna, acercarse lo más posible a cierta satisfacción personal. Porque fíjese una cosa, cuando un trabajador está contento, trabaja más, rinde más, hay más plusvalía. Claro que sí. Y para nosotros, cuando un trabajador tiene poder adquisitivo resuelto y puede su familia comer, divertirse, tener vestidos sus hijos y ellos están en mejores condiciones, ese trabajador está más comprometido con su empresa, está comprometido con el desarrollo. La productividad es mucho mayor, eso claro es comprobado. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo más importante? No es que se aumente el salario, es el poder adquisitivo del salario. ¿Se podía haber aumentado un 25% y resolver el problema del trabajador con 25%? No, pero no lo resuelve, porque es un problema de la macroeconomía. Así es. En la macroeconomía, todos esos poderosos económicos tienen que sentarse un día y decir, mire, vamos a poner economistas que verdaderamente hagan un proyecto de nación, podemos decir, que cambien las estructuras económicas. No es, si tú quieres, no es un problema de aumentar el salario, sino de calcular qué yo puedo comparar con mi salario y cómo yo puedo hacer con mi salario que pueda resolver mis problemas fundamentales, básicos. Ese es el problema. No es el aumento per se del salario, porque como muchas veces se dice que aumentaron un 14% y ya los economistas, hasta cierto punto, algunos dicen mafiosos, no lo digo yo, algunos lo dicen, ya están calculándole qué productos le van a aumentar. Entonces, te aumentan. ¿De dónde van a sacar eso? Y entonces el empresariado sigue en su estatus igual. Y todo está igual. Todo igual. Pero el trabajador no se benefició en nada. Es un 14% que no le sirvió de nada. Y cuidado, si se le dio a Beto. Don Gabriel, yo quería sacarle todo el provecho que necesitamos extraerle y que la gente escuche de su voz. Ahí el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que da la liquidación final al IDSS y transforma lo que es la administradora de riesgos laborales. ¿Qué usted espera? ¿Cuál es su enfoque o su visión de ese proceso que se está llevando ahí? En primer lugar, es bueno que nuestra población conozca y sepa bien claro que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el cierre del Seguro Social. Muy buen dato, atención portal, muy buen dato. El cierre del Seguro Social. Peleamos, cuando se da la ley 8701, estaba el doctor Hanna, Tatú, hicimos con Hanna y todo ejercicio para proyectar al Seguro Social. Y hoy podía haber sido el Seguro Social la empresa más importante en la seguridad social, porque tenía, atención, una ARS, una prestadora de servicios con más de 23 grandes hospitales. Una red de prestadoras de servicios. Una ARL única ARL. La más eficiente en el país. No, la única ARL, no hay más. Única ARL, la administradora de riesgos laborales. Estancias infantiles. Una institución para accidente de tránsito. O sea, tenía las condiciones en esa ARS, tenía cuando inició
más de 300.000 afiliados. Oye, eso, señor. Óigame, señor mío, afiliados. más de 300.000 afiliados, dando un servicio bueno, pero la politiquería, la falta de visión de los gerentes, y quizás del mismo consejo en muchos sentidos. Bueno, ese Hospital Gautier es una escuela. La escuela más importante histórica. Ahí se han preparado los más importantes médicos de este país históricamente. Todos los especialistas que actualmente de ahí lo mandábamos, yo recuerdo, lo mandábamos después, con un acuerdo que teníamos con el Instituto de Seguridad Social de México, lo mandábamos a México a hacer especialidad. Ahí tuvo de Figo en México, tuvo una cantidad de especialistas de primerísima línea fueron mandados por el Seguro Social a una especialización en México. Entonces, el Seguro Social tenía todas las posibilidades de desarrollarse, de ser una institución extraordinaria. Ahora, ¿qué pasó? Te voy a analizar la ARS brevemente. Vamos a ver. La ARS hoy día no tiene más de 50.000, quizás 40 y tantos mil afiliados. Viejos, la gran mayoría. O sea que salen costosos. Costoso. Sí. Segundo, debería de pagar un 10%, alrededor de un 10% de gasto administrativo, y está casi un 50% de gasto administrativo. Oh, Dios. Oiga usted. Tercero, con 60 y tantos empleados se resuelve y tiene más de 600 empleados. ¿Y quién soporta? De esos 600 empleados, no van ni siquiera a la mitad a trabajar. Oiga esto. Entonces, Óyeme, todo ese desorden, Es un caso serio. todo ese desorden, y te lo podíamos analizar en lo que era los cobros por la construcción, te podríamos analizar todo lo que se dio en los hospitales, la cantidad de gente que se agregaban sin trabajar. Tú tienes cantidad de gente en Nueva York, en España, que, perdón, que cobran el seguro social, pero dentro de una nómina y fuera del país. fuera del país, todas partes. Entonces, ese desorden administrativo llevó a esa institución, primeramente, el gobierno, en un plan de funcionamiento con mayor eficacia, te crea el Servicio Nacional de Salud y le saca a los hospitales al Seguro Social, le saca la muela principal con los que más alimentaba el seguro. Sí. Y el gran prestigio del Seguro Social estaba en sus hospitales, en su servicio, a pesar de que esos hospitales tenían muchos problemas. Pero eso le creó un problema también a la Boquidón, Laboratorio Químico Dominicano, que es propiedad del Seguro Social, y que el Seguro Social tenía que comprarle los medicamentos de combate a la Boquidón, pero no se los compraba, y lo denuncié en la Boquidón. Tenía que comprarlo en el mercado. Compraba el 25%, 24% del seguro a la Boquidón, y lo otro lo compraba al mercado privado, sí, porque daba las comisiones. Qué valor. Yo lo denuncié frente al doctor Sabino Báez, que era presidente de Seguro y presidente de la Boquidón. Yo se lo denuncié. Mientras se siguen comprando los medicamentos fuera por la comisión, teniendo una empresa como la Boquidón que te produce todos los productos fundamentales, no digamos ya los productos especializados. Bueno, sí, pero los de combate, los de consumo masivo. Sí. Los productos de combate. Bueno, la Boquidón estuvo en quebrada prácticamente, y tuvimos una comisión que hay del presidente, porque como el Seguro Social es el dueño de la Boquidón, tenemos entonces en el Consejo de la Boquidón, participan trabajadores, yo participo, nos rotamos, digamos así, las tres centrales. A mí me correspondía ahora del guardia del sector empleador, y fuimos al Consejo de Administración al presidente y le planteamos el problema al presidente. Esto es una empresa del Estado, la Boquidón es una empresa del Seguro Social que ahora va a pasar al instituto, a uno de los institutos del Estado, como las acciones, se la va a pasar, sí, sí. ¿no? Pero, ¿qué hizo el presidente? Entendió el problema de una vez. Promesecal no le está comprando los medicamentos y le debía casi 10 millones de pesos al seguro, a la Boquidón. Quebrada la Boquidón. ¿Por qué? Porque tenía que concursar igual en condiciones. Ganábamos algunos concursitos, pero no para mantenerse. ¿Qué hizo el presidente de la República? No. Promesecal, cómprale 100 millones de pesos a la Boquidón, que es mi empresa, la empresa del Estado. Claro. Banco de Reserva, facilítele 25 millones. Excelente. Para capitalizar. Está funcionando.
Excelente. con más de 150 trabajadores. Entonces, ¿bajo cuál entidad es que va a estar la Boquidón? No, la Boquidón va a estar dentro del Instituto Servicio Nacional Tecnológico que tiene el Estado. Muy bien, muy bien. Excelente. Sí. Entonces, don Gabriel, se nos ha agotado el tiempo. Bueno, pero para concluir, Sí, correcto, vamos a es ver. bueno que sepamos que el Seguro Social ya hoy no tiene razón de ser. Ya. Pero no es Que no porque se pudo nosotros luchar. quisimos hacerlo, sino por problemas políticos, problemas de malas administraciones, funcionamiento que no permitieron que esa institución, que hoy podía ser la gran institución de los trabajadores, el Seguro Social. La que marcara el pero paso en la seguridad lamentablemente social. no tiene razón de ser, por lo cual nosotros como Confederación apoyamos el cierre del Seguro Social en estas circunstancias. En esta coyuntura. Excelente. Señores, esa es la noticia de esta interesante entrevista. Definitivamente, don Gabriel del Río pone las cosas claras y explica cuál ha sido el transcurrir del tiempo con el IDSS, de que hoy no Que este tenía razón programa de se ser. quede grabado en la conciencia del pueblo y además que se quede grabado en YouTube para que lo veamos otra vez. Excelente. Don Gabriel, a usted las gracias. Tenemos Sí, que muchas volver gracias por a ustedes. aquí. Don Gabriel, yo- Cuando ustedes quieran me dan un toquecito, a veces tengo muchas complicaciones, pero siempre estoy a disposición de venir aquí a conversar con ustedes. Excelente, muchas excelente. gracias, muchas gracias, Eso don es todo, Gabriel. buenas tardes. Les reitero aquí en el aire, a disposición cualquier tema que usted quiera puntualizar, estos temas de seguridad social, enfocado siempre estará a las órdenes, ¿eh? Con mucho gusto. A usted. Señores, se agota el tiempo. Bienvenido Ruiz, Robert González. Feliz y encantado de conversar esta interesante entrevista con don Gabriel del Río. A ustedes las gracias por las gentilezas de su sintonía. Nos encontramos mañana aquí a las 5 de la tarde, enfocado para todos ustedes. Dios mediante.